ver un poco fotografía, está con nosotros Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Alicia Arriero, directora de gestión de Amban Wealth Management. Alicia, bienvenida. Y también José Luis García Muelas, CEO de Loreto Inversiones. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por invitarme. ¿Cómo veis la fotografía? ¿Cómo veis la incertidumbre que ve por un lado el inversor, pero que prefiere taparse, ¿no?, y seguir como caminando en este entorno alcista? Gonzalo, si quieres empezar. Bueno, la verdad es que están pasando muchísimas cosas, ¿no? Pero es verdad que en estos momentos estamos en una fase en la cual yo creo que los elementos fundamentales es, por un lado, la bajada de inflación que estamos empezando a ver, no al ritmo que los bancos centrales quieran, pero que claramente estamos viendo un escenario de desinflación. Y luego estamos también acercándonos al final de la subida de tipos de interés, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo, en ese sentido, el mercado está de alguna forma descontando lo mejor que podía pasar en los mercados en estos momentos, y así estamos viendo una especie de mini euforia, ¿no?, desde el punto de vista del inversor. Y luego, el otro tema que yo creo que es muy importante es el tema de que ha vuelto la renta fija a jugar un papel fundamental. Hemos visto que este primer trimestre la descorrelación existe, cosa que no hemos tenido en el pasado. Y además tenemos tipos de interés que pagan. Entonces, de alguna forma, yo creo que tenemos un escenario de trabajo o de juego que es nuevo, pero yo creo que el encaje de las piezas va a ser un poco más complicado en la segunda parte del año. Alicia. Bueno, yo creo que el detonante principal ha sido, después de lo que vivimos el año pasado, pues este mes de marzo, ¿no? Y un poco la crisis o la inestabilidad financiera, que parece que se calma un poco en el mercado, ¿no? Pero primero con Silicon Valley y luego con Credit Suisse. Eso ha sido lo que pues el catalizador, ¿no?, que ha provocado que veamos más cerca ese final de subida de tipos. Yo creo que ahora la clave está en los datos que van saliendo, en el sentido de saber cuánto queda, ¿no?, de subida, porque eso va a afectar tanto a la renta variable, a qué sector y a qué pues estrategia, ¿no?, pueda funcionar o no. Y también un poco a los resultados empresariales, porque yo creo que este primer trimestre quizá nos salvamos, pero las claves van a estar en el segundo y en el tercero. José Luis. Yo creo que vivimos en un mundo de ¿no?, como dijo Gonzalo, de desinflación, que como siempre en principio sería bueno para bonos y para bolsa. Otro de desincronización, que es que las distintas áreas geográficas presentan distintos niveles de crecimiento. En Estados Unidos desacelerando con probabilidades reales de la recesión en 6 a 12 meses. Una Europa que ha evitado la recesión gracias a la caída del gas, de los precios de la energía y fundamentalmente del gas natural, y un China que está mostrando signos importantes de crecimiento económico. Eso unido a el fin de la subida de tipos de interés en Estados Unidos, que no se sabe cuándo, pero sí que es previsiblemente que sea en mayo, pues te da un panorama complicado para la segunda parte del año, ¿no? Yo sí que creo que la segunda parte del año puede ser algo más complicada. Alicia, ese movimiento de cierre de tipos de interés será el inicio de un movimiento bajista. ¿Qué espera el inversor o qué debería esperar el inversor cuando llega la pausa? Cuando llegue la pausa de tipos de interés, bueno, pues es cierto que ahora esto favorece, por ejemplo, claramente al sector growth, ¿no?, que es el sector, bueno, pues que estamos viendo, que lo vemos claramente con el Nasdaq, ¿no?, que es el más beneficiado, bueno, pues el más endeudado, más a largo plazo, y esto pues nos favorece en ese sentido. Yo creo que la presión también para el sector pues inmobiliario, ¿no?, en el sentido de acceso a la vivienda y de costes de financiación va a suponer un alivio, y luego también ver un poco a ver cómo se comportan estas curvas de tipos de interés, porque hoy por hoy es verdad que las tenemos invertidas, que también vemos, porque yo creo que el siguiente paso, que estamos hablando aquí todos de inflación, pero el siguiente va a ser el crecimiento, el ojo, ¿no?, por el retrovisor que tenemos puesto en qué va a pasar con el crecimiento, pero ver cómo se comportan esas curvas, porque hoy por hoy, si viéramos de verdad recesión, tendríamos que invertir más a largo plazo. Me refiero en curvas de gobierno, cubriéndonos ante este movimiento, pero si no, seguiríamos un poco invirtiendo en el corto de momento. ¿Qué puede hacer el inversor, José Luis, ante esa pausa? Yo creo que la clave en estos momentos está en los próximos meses. La fortaleza del mercado laboral es lo que nos está sorprendiendo un poco a todos, y es lo que hace que la gente aún pues no tome duración, como dice Alicia, ¿no? Es decir, hasta que no veas una flexión del mercado laboral, es decir, subida del desempleo, es cuando realmente pues la gente se tendría que posicionar más en deuda de gobiernos, ¿no?, y especialmente en duración, ¿no?
En estos 3 meses, como ya lo hablábamos anteriormente, pues los resultados siguen mostrando cierta fortaleza. Parece que los datos de empleo seguirán mostrando también, no muestran aún signos de debilidad y podemos continuar un poco este rally, ¿no? Y es lo de, pues para mayo, pues yo no sé qué va a pasar, ¿no? Pero a partir de mayo-junio, pues las cosas un poco pintan mal. De hecho, el consenso de este año era el mercado cae hasta marzo y luego vuelve a subir. Pues al final igual lo que tendremos es lo contrario. Primera parte del año buena y segunda parte del año mala. Gonzalo, Selling May. Hombre, yo creo que, a ver, el inversor lo que se tiene que plantear es que ahora mismo, como decía, hay muchísimas piezas que tienen que empezar a encajarse. Estamos viendo que, y decía, no sé dónde lo escuché, que he estado intentando mirarlo y no lo he encontrado, y es decir, los bancos centrales van a seguir subiendo tipos hasta que se rompa algo. Ya hemos visto que se han roto a nivel de bancos regionales en Estados Unidos, pero estos costes financieros más elevados clarísimamente va a traer algunos de efectos en compañías. Entonces estamos muy sorprendidos de la fortaleza que muestra el consumidor, primero, como bien decía José Luis, el tema de los resultados empresariales. Pero yo creo que esto va a ir a menos, sobre todo en mercados desarrollados, va a ir a menos. Entonces el inversor, ante la pausa, lo que tiene es un panorama que yo creo que es mucho más constructivo de lo que la gente piensa. Yo creo que no hay que asustarse, al revés. Yo lo que hay que hacer es mirar exactamente qué alternativas tenemos. Y si hacemos pausa y tenemos tipos de interés al 3%, 3,5% en Europa y al 4 o al 5% en Estados Unidos, pues como decía anteriormente, tenemos ahí una serie de elementos o instrumentos de inversión en renta fija de gobiernos que te van a dar un yield o una rentabilidad en torno al 3, 4 o 5%. Entonces, yo creo que ahí sí que nos podemos sentar y a partir de ahí ir viendo de forma muy selectiva, porque creemos que, y coincidimos, que el segundo semestre es donde estas piezas van a ir encajándose. Veremos qué compañías tienen la fortaleza de poder seguir financiándose y qué efectos tienen en su cuenta de resultados, y veremos a nivel sector, como bien decía Alicia, exactamente donde hay oportunidades. Va a haber oportunidades, pero otro de los temas que no hemos nombrado todavía es que el inversor se tiene que acostumbrar a que vamos a tener que gestionar con volatilidad. Volatilidad de bonos, volatilidad de acciones, volatilidad de punto de vista macroeconómico, como bien decías, Alicia, en el tema de crecimiento. Vamos a pasar de tener el foco en la inflación al foco en el crecimiento y en los resultados empresariales. Y ese crecimiento es recesión. No, nosotros no vemos recesión. Es decir, estamos viendo, recesión técnica. Nosotros estamos viendo que el crecimiento... La FED la nombró por primera vez en las actas el pero miércoles. Nosotros no lo vemos. Nosotros creemos que va a haber una moderación. Vamos a entrar en un ciclo de absoluta moderación 2 años, en donde el crecimiento en Europa sea del 1, 1,5, en Estados Unidos ¿no? a lo mejor del 1,6, nimio, y mucho más fuerte en mercados emergentes. Con lo cual yo creo que también hay oportunidades. Pero es verdad, oportunidades con mucha inflación y con una renta fija de gobiernos que te está pagando un tipo de rentabilidad interesante. Nosotros somos algo más negativos en cuanto a que es más probable que pueda haber una recesión, ¿no? Y de hecho, cuando miras más profundamente los datos de la FED, el dato de desempleo para el año que viene muestra un incremento del 1%, pero en general, en las fases finales del ciclo, cuando realmente el desempleo empieza a deteriorarse, normalmente termina deteriorándose más y sube 2-3%, ¿no? Entonces, en este mundo, ahí sí que coincido con Gonzalo, no hay que ser para nada negativo, porque la ventaja que tenemos este año es que en cualquier producto multiactivo puedes jugar el bono o puedes jugar la bolsa, ¿no? Es cuestión de ser flexible y saber qué es lo que te puede funcionar más, ¿no? Entonces, con los tipos ya que empiezan a ser atractivos, tú en un momento determinado puedes estar jugando perfectamente al bono y a lo mejor lo que ves es una segunda parte del año mucho más favorable del bono, incluyendo un poco deuda corporativa, que de la bolsa. Pero luego es muy probable, y visto un poco lo que ha pasado este año, que al final el mercado anticipa todo demasiado pronto, ¿no? Igual que hemos visto quebrar un banco prácticamente en un día y hemos visto que la recesión se ha descontado 1 año y medio antes o 2, pues en el momento que se produzca la recesión ya real, porque en algún momento técnicamente siempre se tienen que producir, pues igual a lo mejor el mercado no hace esa corrección clásica de 20-25% porque ya lo tiene bastante descontado, ¿no? Alicia. Bueno, yo creo que nosotros lo que vemos es que también iremos de más a menos en crecimiento, eso es evidente, pero que quizá tampoco va a ser un aterrizaje forzoso, ¿no? Sino que va a ser un poquito más suave. En Europa vemos que lo mismo, que quizá vamos en la primera parte del año
más en positivo hacia algo más tranquilo en la segunda parte del año. Y yo creo que lo importante, y en Estados Unidos lo estamos viendo, es fijarnos en el... Lo que pasa que esto ya sí que anticipa recesión, en el diferencial, por ejemplo, que hay entre el tipo de interés a 10 años y el 3 meses, que es verdad que lo hace con un cierto retraso, pero esto pues indicaría que sí que entraríamos. Y también fijarnos en el mercado laboral, como estáis diciendo. El mercado laboral todavía en Estados Unidos, sobre todo, muestra fortaleza. Quizá es verdad que en el momento en el que empieza a mostrar debilidad, el traslado a ese menor crecimiento o casi recesión es inmediato, pero nosotros todavía apostamos porque sea pues suave o controlado. ¿Vale? Hombre, yo creo que también hay otro elemento que nosotros le damos bastante importancia y es el nivel de liquidez que hay en el mercado. Es decir, el riego de liquidez que ha habido por parte de bancos centrales y gobiernos durante pospandemia sigue jugando un papel. Y estamos viendo que ahora mismo, no sé, los que viajamos por trabajo, ya sea entre semana, ya sea a Sevilla, sea a Barcelona, a Londres o te vas a Latinoamérica, está todo lleno. Pero todo lleno no de gente que vamos a trabajar, sino de gente que viaja. Es impresionante, a mí me sigue. Entonces yo creo que esa liquidez todavía sigue ahí en el mercado, pero es verdad que el dinero es miedoso. El dinero es miedoso y yo creo que al final se va a acabar refugiando mucho en renta fija. Y nosotros creemos que esa liquidez, por ejemplo, los datos del mercado español a mí me han sorprendido. Yo que lo sigo mucho, el tema de depósitos en España. Los depósitos en España han pasado de un nivel de 900.000 millones en el 2019 y los últimos datos que ha dado el Banco de España a final del trimestre es 1,02 trillones. Bueno, o billones, es decir, ha subido casi un 10%. Con todo el tema de crecimiento de consumo, con todo, es impresionante, es decir, que sigue habiendo muchísima liquidez. Y esa liquidez, de momento, no se paga, pero sí es una liquidez que hay que gestionar, ¿no? Y es un poco el por qué nosotros estamos positivos, optimistas o moderadamente optimistas para los próximos 2 o 3 años, porque entramos en un ciclo en donde va a haber todavía mucha liquidez y donde, de alguna forma, como bien decíamos anteriormente, con instrumentos de inversión como la renta fija que te paga 2-3%, bueno, pues realmente tienes ahí algo con lo que trabajar, ¿no? Es decir, que nosotros ahí, y el tema, ahí sí que discrepo con José Luis, porque yo creo que lo de la recesión ha sido la recesión más telegrafiada de la historia. Los que llevamos aquí muchos años, ¿no? Es decir, recesión. Y yo creo que va a ser una especie de mucha moderación, pero en una recesión profunda no la vemos nosotros. China. En este entorno, ¿qué papel juega China? Se esperaba que fuera inflacionario, no lo está siendo. El último dato de inflación ha sido 0,7, además tampoco está exportando inflación. ¿Qué le puede provocar a las carteras? ¿Cómo se puede jugar? ¿Cómo puede jugar el inversor en ese entorno? Bueno, recesión profunda no vemos nosotros vemos moderada y que no afecte tanto al mercado clásico, que sería una corrección del mercado en 20-30%. Dicho esto, en el tema de China, lo que para nosotros es la apuesta más clara del año. Es verdad que todo el mundo, una vez que finalizó la política de COVID-0 por parte de China, tomó muchas posiciones, se produjo un rally de más o menos un 15% y prácticamente ha vuelto todo al inicio del año. Sin embargo, cuando tú analizas bien China, es la economía que presenta la política monetaria expansiva y la política fiscal expansiva, con una posición más friendly por parte del gobierno hacia las compañías, incluidas las tecnológicas. Eso lo que te llevaría este año es a que esa política pro-growth debería manifestarse en que las acciones chinas lo hiciesen bien. Como siempre, si la geopolítica nos lo permite. Pues es interesante el último titular ayer del País Semanal, donde se decía Taiwán es la bomba durmiente, ¿no? ¿Rengifo? Bueno, a ver, yo creo que China, precisamente, la reapertura de China es algo que hay que trabajar y hay que mirar. La reapertura de China, nosotros que lo vemos que tiene una serie de efectos colaterales positivos, sobre todo en la parte de mercados emergentes. Es verdad que no solamente no está exportando inflación, un tema que es una cuestión que nos estamos todos planteando a finales del año pasado, con la potencial reapertura de China, pero lo que sí está haciendo es generando una dinámica de crecimiento que está de alguna forma expandiéndose o afectando a muchos mercados emergentes. Con lo cual, creemos que así, como bien decía el Fondo Monetario Internacional, que el crecimiento en países desarrollados iba a estar en torno al 1% los próximos 2 años, el crecimiento de países emergentes está en torno al 3-4%. Es decir, vamos a ver que va a haber una divergencia, como decía José Luis, una divergencia entre países desarrollados y países emergentes, en donde de alguna forma los deberes del inversor con sus asesores, oye, ¿qué oportunidades puede haber en emergentes? Nosotros creemos que China lo va a tener que hacer bastante bien, porque China va a tener crecimientos del 4 o 5%, y bueno, es verdad que todavía hay muchas cuestiones abiertas en China desde el punto de vista de política, de injerencia, de punto de vista geopolítica, es decir pero creemos que China va a jugar un papel en carteras muy interesante que yo creo que hay que mirar,
¿Cómo lo jugaría el inversor? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo que tenemos mucha atracción, no solamente en el mercado español, sino a nivel global, es jugarlo con una estrategia de retorno absoluto cortos y largos, donde se puede poner el gestor corto o largo en acciones chinas y donde el nivel de volatilidad es un 30% de la volatilidad del mercado. Con lo cual, bueno, ahí podría ser una alternativa de buscar un enfoque de retorno absoluto para jugar o tener exposición directamente a China, ¿no? Alicia. Bueno, nosotros la verdad es que el año pasado estuvimos en el mercado de chino, pero de renta fija. A final de año ya salimos y este año, no estando en renta variable directamente en China, lo haríamos de manera indirecta. Es decir, muchos de los exportadores europeos que se ven pues favorecidos, ¿no?, por esta apertura, como comenta Gonzalo, claramente es una manera de jugar bueno, pues esta salida al mercado, ¿no? Y luego también muchos otros países emergentes bueno, pues del sudeste asiático. Para nosotros, nuestro país, por ejemplo, preferido sería India, dentro de nuestras carteras, que llevamos tiempo apostando por él. Y, por ejemplo, Vietnam es otra manera en la que creemos que incluso, pues, por ejemplo, a niveles incluso de turismo, ¿no?, la apertura de China les puede favorecer muchísimo. Estamos hablando de economías que crecen al 6 o al 6,5%, con lo cual, a lo mejor, si no lo juegas directamente a través de China, lo puedes jugar a través de colaterales, como decimos, o de manera indirecta. Un último punto. Regifo, desdolarización. ¿Vamos caminando hacia ese camino o ese camino es demasiado largo y prolongado y demasiado sinuoso? ¿Lo debe descartar el inversor completamente? Hasta Warren Buffett ha estado este fin de semana, después de esa entrevista en Swapbox, en CNBC, hablando de ello. Bueno, a ver, esto de desdolarización es un tema que no es nuevo. Yo creo que todo el mundo ha intentado, repetidas veces, en todo el mundo en general, ha intentado destronar al dólar. Yo creo que es misión imposible. Esa es nuestra opinión, es misión imposible, es muy difícil destronar al dólar. No es menos cierto que hace 25 años, por darle una cierta referencia al inversor, las reservas internacionales de los bancos centrales eran el 90% en dólares y el 10% en otras monedas, y ahora estamos hablando de un 60-40. Ya tienes yuanes, tienes euros, el euro es casi un 20%, ¿no?, en total. Sí, el yuan es mucho menos, ¿no? El yuan, que es un 6-7%, pero bueno, entonces ya hay una cierta diversificación. Pero si a mí me preguntan, y ahí no soy experto en temas, dentro de 10 años, ¿dónde estará el dólar? Pues si ahora pesa un 65 de peso en global con respecto, pues dentro de 10 años pesará un 60. Es decir, yo creo que es muy difícil que el dólar se destrone porque es la moneda de transaccional más importante a todos los niveles, pero no solamente en materias primas, en todo lo que pensamos, ¿no? Y bueno, y es verdad que el dólar al final tienes la mayor economía del mundo detrás, y al final una moneda es reflejo de la economía que la soporta, ¿no? Y entonces yo creo que ahí el dólar seguirá jugando un papel muy relevante. Lo pregunto sobre todo por la visión a medio y largo plazo, ¿no?, para el inversor, porque eso cambiaría demasiado en las carteras, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Nosotros, bueno, yo creo que también, yo opino igual, pero yo creo que es difícil que esto se produzca, aunque cada vez quizá tenga un poquito menos de importancia. Pero en general en las carteras, todo inversor, y gracias a Dios hemos ido construyéndolo esto poco a poco, tiene una visión de tener un peso relevante en dólares. Es verdad que últimamente pues la macro ha acompañado más al euro, los tipos también han acompañado más al euro, porque le pueda quedar algo más de recorrido de subida a la economía europea que la americana, pero yo creo que a lo mejor quizá le puede favorecer, y ya hablo un poco del movimiento euro-dólar más que de la desdolarización en sí, le pueda favorecer que esas expectativas que el mercado está teniendo para final de año, de que incluso empiecen bajadas de tipos en Estados Unidos, pues quizás sean excesivas, ¿no? Y si esto no se produce, pues veamos quizá desde el 1,10 un recorrido hacia la baja del euro y hacia el alza del dólar que pueden aprovechar los inversores. La desdolarización, entendida como pues un cambio a otro tipo de monedas y como tal pues que pierda el dólar su efecto de moneda de reserva, en principio en un mundo multipolar en el que China en un momento determinado puede ser el país hegemónico en el mundo, habría que pensar pues en 20, 30 años puede tener en parte sentido, ¿no? Yo creo que si piensas muy a largo plazo, si utilizas si crees en ello, quizá lo mejor sea es lo que hemos hablado algún día, que es el tema del oro, porque al final de hecho, pues el bloque asiático, empezando por China, Rusia, etcétera, pues ellos cómo se protegen ante un mundo muy polarizado, pues básicamente a través de activos físicos, y el oro ahí puede jugar un cierto papel, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres, Alicia, Gonzalo, José Luis, por acompañarnos en esta tertulia. Buen día.